Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. La escritura dice: los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. José siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rasgo de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte, y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Amalec. Amalec es un descendiente de Esaú. ¿Quién sería Amalec para Israel? Era un hermano. Eran parientes. Amalec para Israel, ¿qué debió haber sido? Un hermano. Porque Amalec era hermano de Israel, es decir, un descendiente de Esaú, hermano de Israel. Me pregunto, ¿qué debemos esperar de nuestros hermanos? Lo mejor, ¿no? ¿Qué esperamos de los hermanos? Una amistad, esperamos un apoyo, esperamos lo mejor. ¿Qué recibió Israel de su hermano? Lo peor. Recibió traición y recibió injusticia. Acompáñeme al libro de Deuteronomio y veamos lo que hizo Amalec con Israel. Aquí dice que vino a hacerle guerra a Israel, pero quiero que distinga con más detalle qué es lo que hace Amalec. En el capítulo 25 de Deuteronomio, en el versículo 17 y 18, se nos detalla algo más. Dios le dice al pueblo: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado. ¿Cómo estaba Israel? Cansado y fatigado. Salieron a tu encuentro y ¿qué hicieron? Un hermano, ¿qué haría con un hermano cansado y fatigado? Le ayuda. ¿Pero qué hicieron? Lo atacaron por la espalda. Llegaron a la retaguardia del campamento. ¿Y a quiénes atacaron? A los que estaban detrás. Si usted imagina, el peregrinar de un pueblo es un pueblo de muchas personas, y siempre las personas que van atrás, ¿quiénes son? Los más débiles. Un anciano, los ancianos, los niños, los enfermos, muchas mujeres son los rezagados. ¿Y qué hicieron ellos? Atacaron por la espalda y atacaron a quienes, a los desvalidos, a los que estaban fuera. Además, el pueblo de Dios estaba fuera de guardia, pero vinieron y atacaron a los desvalidos. Dice aquí la escritura: no tuvieron temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los guiaba. El pueblo de Egipto vino en contra de ellos, y cuando venía atrás de ellos, ¿qué hizo Dios? Se puso en medio del pueblo. Pero al parecer aquí la columna no estaba en medio de ellos. Hubo una permisión de Dios para que Amalec mostrara el corazón malvado que había en él. Y esto nos enseña una realidad.
La injusticia es mal vista por Dios. ¿Qué significa que un hermano no se ocupe de su otro hermano? Eso es una injusticia. Y debemos entender que las injusticias para Dios son pecado. Los amalecitas son como aquellos que atacan a los indefensos, son los que despojan a los pobres, son los que despojan a las viudas. Aquí llegaron contra la parte más débil de Israel. Pero ¿qué podemos aprender de los amalecitas? ¿Cómo podemos aplicar esta escritura a nuestro tiempo? Bueno, los amalecitas son como aquellas personas que atacan a los desvalidos, aquellos que se aprovechan de los que no tienen nada, aquellas personas que se aprovechan de los inmigrantes que vienen de camino. Me pongo a pensar, esos amalecitas son aquellos que llegan a aprovecharse, a matar, a destruir, a robarles lo poco que traen nuestros inmigrantes. Son como aquellos que en este país tratan mal a los inmigrantes, aquellos que tratan mal a los pobres, aquellos que ven una necesidad, hay viudas y les quitan, aquellos que les quitan a los huérfanos, aquellos que lastiman, inclusive me atrevo a decir, hermano, veo amalecitas en aquellos que están en pro del aborto. Porque ¿a quién atacan? Aquellos que están desprotegidos, desvalidos, aquellos que están en la retaguardia. Eso es lo que quieren muchos, están persiguiendo muchos y se están metiendo en las políticas, se están metiendo en los organismos, se están metiendo en todos lados. Están atacando a los desvalidos, están atacando a las mujeres, están atacando a las familias, están destruyendo, hermano, a aquellos que son débiles. Esos son los amalecitas. Y de una manera práctica, en nuestras familias, a veces en nuestra familia encontramos amalecitas, gente que se torna odiosa con sus propios hermanos. Algunos versículos que nos hablan de por qué Dios o cómo es que Dios aborrece la injusticia y el trato malo a aquellos que son desvalidos. Estos versículos, déjenme leerle dos. Deuteronomio 10:18. Deuteronomio 10:18. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Qué hermoso es el corazón de Dios. ¿A quién defiende Dios primero? A los que van detrás. Dios mira al desvalido. Dice otra vez, déjenme leerlo otra vez. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Capítulo 10 de Isaías. Isaías 10, versículo 1 y 2. Hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos. Fíjese, ahí está la política. La política, las leyes están aquí. Ay de aquellas leyes, si lo pudiéramos traer a este tiempo, ay de aquellas leyes que publican edictos opresivos en contra de los indefensos. Y miren lo que dice el versículo 2. Privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. Les quitan a los pobres para darles a los ricos. Hacen injusticias. Mi hermano, Dios no ama la injusticia de ninguna manera, no justifica. De hecho, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y en este respecto, seamos cristianos o no, nos llamemos una nación cristiana o no, Dios no hace acepción de personas. Dios aborrece las injusticias y el maltrato al prójimo. No podemos, no debemos maltratar al mal prójimo. No debemos tratarnos mal como hermanos. Es triste ver que hay familias que están destruidas. Hay familias que están divididas. Hay familias en donde unos hermanos maltratan a los otros hermanos, en donde unos hermanos le roban a sus hermanos. Peor, robarle a sus padres. La Biblia nos habla del grande pecado que es robarle a un padre, quitarle a un padre. Y a nuestros hermanos hacerle mal es una terrible injusticia. Y más cuando tienen problemas, cuando están incapacitados. Hay mucha gente incapacitada. Es un pecado cuando
abusamos de la incapacidad de las personas y nos aprovechamos de ellas. Dios aquí dice, no te aproveches del pobre, del huérfano, de la viuda. Dios defiende su causa. Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con nuestros ancianos. Debemos cuidarlos. Debemos asegurarnos que tengan lo que necesitan, porque si no nos aseguramos que tienen lo que necesitan, estamos pecando delante de Dios, espantosamente. Las viudas, aquellas personas que tienen necesidad, los huérfanos, deben tener comida. Hermano, la iglesia tiene que velar por estas cosas. Jesús les encargó a sus discípulos que nunca se olvidaran de los pobres, los desvalidos, porque en el corazón de Dios están aquellos que tienen necesidad. Entonces, viene un pueblo enemigo que debería ser un pueblo amigo, un pueblo hermano. Los amalecitas hacen guerra contra Israel y entonces, ¿qué se acarrea Amalec delante de Dios? Juicio. Por no hacer justicia, ¿qué recibe? Juicio. Ahora se convierte en enemigo de Dios. Aquel que ataca a su hermano se convierte en enemigo de Dios. Por eso Dios nos dice, ama a tu hermano. Es más, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si ves a un pobre, dale. Préstale al pobre, porque el que le presta al pobre, le presta a Dios. Y si no se hace nada por el pobre, dice, no sea que el pobre clame a Dios y Dios lo oiga y te vea mal. Oiga, es algo que nos debe infundir temor. Mientras estudiaba esto me daba mucho temor, hermano. Y nos debe dar temor, porque es el propósito de Dios. Dios trajo juicios sobre él y entonces levantó un pueblo que no era un pueblo guerrero, no tenía estrategia de guerra, posiblemente no tenía ni armas, Israel. Pero tenía líderes y tenía Dios. Y entonces Dios, en su proceso de ejecutar justicia y defender a su pueblo, utiliza líderes. Estoy hablando hoy de líderes. Y aparecen en escena aquí 4 líderes. Se los voy a mencionar. Moisés, Aarón, Hur y Josué. 4 líderes, Moisés, Aarón, Hur y Josué. Habíamos hablado o habíamos visto en escena a Moisés y Aarón, María. Pero aquí aparecen 2, que nunca había hablado la Biblia antes, Hur y Josué. Josué significa Jehová salva. Es el hebreo, la misma palabra hebrea que se traduciría en el Nuevo Testamento al griego como Jesús. Jesús es la palabra o el nombre griego. El nombre hebreo es Josué, es decir, Joshua. Sería el Joshua. Es el nombre que se traduce de Jesús. ¿Qué significa Josué? Jehová salva. Y aquí aparece este líder que se llama Josué y aparece como un guerrero. ¿Quién era Josué? Nunca había peleado, pero aquí ¿en qué se convierte? En guerrero, peleando por su pueblo, guiando a su pueblo, el pueblo de Dios aquí a la guerra. ¿Qué hace Josué? Guía a su pueblo a la guerra, guía a su pueblo a la guerra. Y Josué se iba a convertir en ¿quién? En el sucesor de Moisés y había de introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Y cómo lo iba a guiar? En guerra. Moisés solamente tuvo esta guerra, pero Josué tuvo muchas. Dios tenía que levantar a un hombre de guerra, un hombre valiente y que representaría, que tipificaría también a Jesucristo, porque es el que nos ha llevado a la tierra prometida, es el que pelea nuestras batallas, es el que adiestra nuestras manos para la batalla, es el que nos lleva a la guerra, es el que conquista la guerra por nosotros. Él es Josué. Aarón, ya lo conocemos, pero junto a Aarón y Moisés aparece este personaje que se llama Hur. Algunas tradiciones judías lo relacionan con el esposo de María. Dicen que era posiblemente era esposo de María, la hermana, o sea, sería como cuñado. Algunos piensan que era un sobrino de Moisés, pero era un gran líder, era un líder dentro de Israel. Era una persona que Moisés lo catalogó de confianza y tenía a nivel legislador,
tenía un nivel como el de Aarón. Estos ayudan a Moisés a sostener lo que sería la bandera que mantendría a Israel batallando con una moral espiritual. La vara levantada es una señal de la intervención divina. Si usted recuerda el pasaje, dice la Biblia, que Moisés subió y le dijo al pueblo: yo subiré a donde me vean y levantaré la vara, que todo el pueblo de Israel sabía que esa vara tenía poder. Aunque la vara no tenía poder. Tenía poder porque representaba la mano poderosa de Dios obrando en Israel. Y dice que Moisés entonces levantó la vara, y esa acción de levantar la vara era como una bandera. No levantaron un estandarte, no levantaron una bandera, levantaron una vara. ¿Quién era la bandera? Moisés con la vara. ¿Y cómo se ganó la batalla? Con Moisés con la vara en alto. ¿Qué representaba la vara? Era una señal de la intervención divina. Esa guerra era ganada no por la capacidad de los israelitas, sino por el poder de Dios. Así que, ¿cómo se iba a ganar esa guerra? Manteniéndose todos los israelitas que estaban peleando, mirando la intervención divina y dependiendo y motivándose. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro estandarte. Y me recuerda el pasaje que dice que nosotros tengamos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Tenemos que caminar puestos los ojos ¿en quién? En Cristo. Él es nuestra bandera. Y cuando estamos débiles, ¿a quién vamos a ver? A Cristo, al que padeció. Debe entender el evangelio, así funciona. No podemos vivir sin mirar a Cristo. Cuando estamos tristes, tenemos que mirar a Cristo en el Getsemaní. Cuando estamos tristes, tenemos que ver a Cristo en el Calvario. Aun cuando caemos en pecado, tenemos que ver a Cristo en la cruz. Tenemos que mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe. Y en cada batalla que nosotros estamos enfrentando, ¿a quién vamos a ver? A Cristo. Él es nuestra bandera. Aquí aparece Moisés con una vara levantada en alto. Dice la Biblia que mientras él se cansaba, porque dice que se cansaba. ¿Cuánto aguanta usted las manos levantadas? No mucho. Imagínese una batalla. Yo no sé médicamente qué puede representar el mantener las manos levantadas. Nuestra circulación va a afectar nuestras manos y hay cansancio muscular y efectos. Y Moisés era un ser humano, posiblemente era un hombre muy fuerte, pero un hombre dice que se cansaba. ¿La victoria de quién era? De Dios. ¿Y qué nos muestra el cansancio de Moisés, hermano? Que somos seres humanos, que Dios utiliza seres humanos, pero que la victoria de quién es? Dios. Para que Moisés no diga, fueron mis manos levantadas. Para que usted y yo no digamos, es que yo adoro al Señor bien bonito. Y que sí debemos adorar al Señor, pero ¿sabe? También nos cansamos. Y mientras que Moisés dice se cansaba, entonces ¿qué aparecieron en escena? Otros dos líderes. ¿Y cuál fue la labor de esos líderes? Sostener las manos de Moisés. Me pregunto, ¿por qué no turnaron a Moisés? Porque Dios había llamado a Moisés. Entonces, debemos entender, hermano, que el liderazgo en el reino de Dios es muy especial. Y hay llamados por Dios para levantar varas y hay llamados por Dios para apoyar a los que levantan las varas. Hermano, en el pueblo de Dios tenemos que trabajar juntos. En este caso, en la iglesia, hermano, yo necesito a alguien que me ayude a levantar las manos porque se nos cansan. Se cansan, somos seres humanos, fallamos, la circulación nos falla, pero la victoria sigue porque Amalek no ha sido destruido. Dios que quería que Amalek fuera destruido con el poder de Dios. Y entonces yo tengo que flaquear, ¿para qué? Para que Dios se glorifique no en mí, sino en nosotros. Le estoy diciendo con mucha intención esto. En la iglesia Vida en Cristo, yo tengo que flaquear. Líder tiene que flaquear para que juntos ganemos la batalla.
Porque si yo no flaqueo, me voy a sentir autosuficiente. Pero qué bueno, hermano, que a veces flaqueamos. Qué bueno que tenemos defectos. Qué bueno que tenemos limitaciones. Y qué bueno que estamos juntos. Y qué bueno que a veces nos cansamos. ¿Por qué? Porque yo he visto, hermano, la mano de Dios a través de ustedes. De que hay cosas que han hecho ustedes, que han logrado ustedes, porque la obra no se realiza sola. La guerra se gana con gente que Dios levanta, que Dios ha ordenado para que tengamos las manos, pero también se gana la guerra con gente que nos ayuda a mantenerla arriba. Y con alguien que está haciendo la guerra. Entonces, si se da cuenta, hay un Moisés, hay un Aarón, se necesita un Hur y se necesita un Josué. La iglesia nos necesitamos unos a otros para hacer esta batalla. ¿Para qué? Para que mostremos no que estamos juntos solamente, debemos mostrar nuestra unidad. Dice el Señor que con nuestra unidad el mundo ve que Dios está en medio de nosotros, sino para mostrar que dependemos de Dios. Y una forma en la que vamos a expresar que dependemos de Dios, de una manera práctica a nosotros, que nos representa este acto de levantar la vara, para nosotros nos señala la importancia de la intercesión. Los cristianos, ¿cómo levantamos la vara o levantamos la intervención divina o hacemos que Dios obre a nuestro favor? Orando. No hay otro medio bíblico para hacer que Dios haga una obra sobrenatural en nuestras batallas, sino orando e intercediendo. Y ahí, hermano, déjeme decirle que todos necesitamos compañeros que intercedan por nosotros. Un intercesor es alguien que toma parte de nuestra carga y nos ayuda a llevar la carga. Así como como Aarón y Hur ayudaron a Moisés a levantar la vara, a levantarle las manos. Yo creo que dice la Biblia que levantaron las manos. Lo sentaron en una piedra, lo pusieron cómodo y ellos le levantaban las manos. Yo no sé si le hacían su masajito. Le sostenían la mano. Porque se dieron cuenta que cuando Moisés dijo, ya no puedo, bajaba las manos y desde donde veían cómo el pueblo empezaba a fallar. Y se dio cuenta Moisés, no, necesitamos la vara. Y entonces el pueblo se dio cuenta que de quién dependían, no de sus fuerzas, de la vara. Así que casi decía el pueblo, levanta la vara, Moisés. Así usted y yo, cuando no estemos orando lo suficiente, diga, hermano, levanta la vara. Hay que orar, hermano. Hermano, interceda por mí. Hermanos de oración, oren, porque nos estamos apoyando unos a otros. Qué bueno, hermano, que los viernes tiene usted la sencillez de decir, hermano, ore por mí, porque usted está aceptando que se cansan sus manos para orar. No se esconda usted solo sus luchas, necesita el trabajo del pueblo de Dios. Necesita un Aarón, necesita un Hur, o comparta su cargo con hombres de su confianza, hombres, mujeres de su confianza, para que usted pueda buscar la presencia de Dios. La oración es un acto de fe, un ejercicio espiritual donde ejercitamos nuestra dependencia de Dios. Hoy nuestra oración en el nombre de Jesús es nuestra bandera. Para ellos, su bandera fue levantar la vara de Moisés. Por eso ese lugar fue llamado Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, mi bandera. Para nosotros, ¿quién es nuestra bandera? Como le dije, Jesucristo. Miramos a Cristo y esa es la forma en la que oramos. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Nuestro estandarte es orar en el nombre de Jesús. Nuestro liderazgo debe mantener a Cristo en alto. Por eso, mis hermanos, nosotros los que estamos en un lugar de liderazgo en la iglesia, nuestro lugar es mantener el nombre de Cristo en alto, predicarles el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación solamente por la fe, el evangelio, hermano, que nos habla de que lo que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Nuestro liderazgo, hermano, los pastores, los líderes, tenemos que asegurarnos que usted está pegado a Cristo y que estamos reflejando a Cristo y que estamos predicando a Cristo, porque es lo que tiene que ver. No le vamos a predicar recetas de cocina, oraciones, milagritos, agüitas, ni simbolitos. Lo tenemos que llevar al que usted tiene que mirar, que es a Jesús.
a Cristo. Y no hay manera sino predicándoles la palabra, enseñándoles la escritura como debe ser, predicándoles el evangelio. Predicando a Cristo y a este crucificado. Y la gloria de Dios y la victoria se alcanza a través del poder del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Cuando hacemos fluir los dones, hermano, de la iglesia, de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en medio de su pueblo. El segundo evento se encuentra en el Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Quiero que notemos primeramente el versículo 5. No lo voy a leer todo el pasaje, le voy a explicar esto. Ganan la batalla. Y dice la Biblia en el versículo 5, Jetro, ¿quién es Jetro? El suegro de Moisés. Fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Recuerde que cuando Dios intenta matar a Moisés y van a Egipto, devuelve a su esposa, hace que se regrese su esposa y sus hijos con su suegro, para que él ir a hacer esa labor difícil que iba a hacer de liberar al pueblo. Ya estando en el desierto, entonces Jetro ha de haber pensado, bueno, mi hija, nietecitos, estoy muy a gusto con ustedes, pero ustedes tienen una familia y tienen un padre. Y su padre tiene que encargarse de eso. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Se lo estoy ilustrando. Entonces, se los lleva, ¿sí? Lo acompañaban. Entonces, en el versículo 5, ¿qué pasa? Jetro trae a la familia de Moisés. Y al llegar Jetro a la familia de Moisés, tuvieron una fiesta de bienvenida, hubo sacrificio, hubo culto allí en la familia, en la casa de Moisés. O sea, ahí se gozaron, comieron, hicieron fiesta e hicieron culto, porque sacrificó, dice él, como sacerdote de Madián, sacrificó al Dios verdadero y le dieron gloria a Dios. Y al otro día, Jetro se da cuenta de cómo trabaja Moisés y notó que algo no estaba muy bien. Entonces Jetro le trae consejo a Moisés. Leámoslo en el versículo 13. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. ¿Qué lugar tenía Moisés entre el pueblo? Juez. Está hablando de justicia, ¿verdad? ¿Qué estaba ejerciendo Moisés? Justicia. Y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es esto que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? O sea, tú has de estar cansado de estar sentado y ellos han de estar cansados de estar de pie. ¿Cómo estaba esto? Moisés estaba ahí en su tienda recibiendo gente y tenía una enorme fila de gente. Y miren, en esa fila se encontraba a un hombre mirando al otro. Bueno, a lo mejor ni mirado, estaban de espalda el uno al otro, enojados así. Vas a ver ahorita, le voy a decir a Moisés. Así eran las filas. Entonces, imagínense la carga. Y entonces llegaban ante Moisés y estos dos hombres, se robó mi burra. No, era mía. No, era mi burra. No, era mía. Entonces, ahí estaban arreglando problemas entre la gente. Eso es lo que estaba sucediendo. Sigamos leyendo. 15. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, les respondió su suegro. O sea, que no estaba mal que juzgara, ¿estaba mal que juzgara? No, sino cómo estaba funcionando. O sea, el sistema no estaba bien, lo que hacía era bueno, pero el sistema era malo. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo.
Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. ¿Qué va a hacer Moisés? Enseñar al pueblo, darle las leyes, instruirlo. ¿Y qué va a hacer además? Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias, escogió entre los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Entonces vemos a Jetro, el suegro de Moisés, dándole consejos por el bien de ¿qué? Del mismo Moisés. Como suegro yo creo que estaba preocupado también de la familia de Moisés y del pueblo. Así que este consejo que este hombre que Dios le mandó a Moisés le da, ¿traería beneficios a quién? ¿A Moisés? ¿A su familia? ¿Y a su pueblo? A su pueblo. Porque imagínense un Moisés cansado, desgastado, ¿cómo tendría la familia? Oye, ya te estoy trayendo, ya no estás soltero aquí solito, bueno, casado y yo encargado de tu familia, ahora aquí está tu familia. Y además tienes un pueblo, una labor de juez en Israel. Entonces, quiero que note esto, el pueblo era un pueblo conflictivo, que le causaba a Moisés muchos afanes. Si el pueblo hubiera sido un buen pueblo, las filas hubieran sido llevaderas. ¿Pero qué quiere decir? Que era imposible. Jetro se dio cuenta, dice, esta gente qué conflictiva es. Y todos llegan con Moisés, Moisés, arréglame el problema. Dice que le traían a Moisés todos sus problemas y eso causaba afanes. Y entonces, estos son los dos consejos que le da. Número 1, debes instruir al pueblo. Versículo 20 dice, instruye al pueblo en sus deberes. Y dile al pueblo lo que debe hacer y cómo debe comportarse. Instrúyelo. Y número 2, constituye jueces. Delega la responsabilidad que tienes, porque el pueblo es mucho. Era un pueblo enorme. Era imposible que pudiera atender. ¿Y cómo se iba? Seguramente se iba el pueblo inconforme. Porque hoy llegaba a ver a Moisés, se acabó el día, ya no vio a Moisés y mañana hacer fila otra vez. Y frustrado el pueblo, frustrado Moisés, y así, ¿qué pasó cuando no hubo agua? Dice Moisés, le dijo Moisés al pueblo, a Dios, Moisés, Dios, nos quieren apedrear, nos quieren matar. Este pueblo es difícil, es duro. Y entonces, hermano, Moisés se convierte aquí en un tipo de Cristo. Porque ¿quién es el juez? ¿Quién es el que juzga? El que trae justicia al pueblo y a las naciones. Cristo. En este tiempo, Cristo es nuestro juez. ¿Sí? Moisés es un tipo de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Enseñó leyes. Él nos enseñó la ley del amor. Él nos enseñó la justicia. Él nos instruyó en la justicia. ¿El evangelio en qué nos instruye? En justicia. ¿Y quién nos trajo esa enseñanza? Jesucristo. Nosotros en el Nuevo Testamento recibimos la enseñanza de la justicia. ¿De quién? De Cristo. Claro que recibimos enseñanza de Moisés, pero realmente nosotros recibimos la justicia plena ¿de quién?
de Cristo. Moisés es una sombra de quién, de lo que había de venir, que es Cristo. ¿Y quién es el que dijo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solo Cristo, nunca lo dijo Moisés. Lo dijo Cristo. Cristo fue el que habló y que dijo, yo traigo justicia. Justicia. Y entonces, vea este versículo, Hebreos 3, versículos 5 y 6. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio, fíjese, dar testimonio es hablar la palabra, dar el testimonio de lo que Dios diría en el futuro, las palabras de Dios. Fue profeta, fue legislador, fue juez. Ahora, versículo 6, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Es decir, el trabajo de Moisés se acabó, ¿y cuál empieza? El de Cristo. ¿En qué trabajo estamos nosotros? En el de Cristo. El hijo al frente de la casa de Dios. ¿Quién juzga en la casa de Dios? Cristo. ¿Quién juzga dentro de la iglesia? Es Cristo. Realmente, hermano, la disciplina de la iglesia está en las manos ¿de quién? De Cristo. Los ministros y la iglesia está sometida a la justicia de Cristo. Está sometido a la disciplina de Cristo. ¿Sí? Y dice, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Y entonces, aprendamos esto, mis hermanos, nosotros somos extensiones de que ha hablado, de que Dios ha hablado, y nosotros somos impartidores de justicia. Nosotros somos extensiones del que trae la palabra. Cristo trajo la palabra y nosotros somos sus extensiones. ¿Qué pasó con el pueblo, con los apóstoles? Ellos hablaron las palabras que les enseñó. Jesús les dijo en la gran comisión lo siguiente: haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, enseñándoles que las cosas que yo les he enseñado. Ustedes son una extensión de lo que yo he hablado. Yo con mi palabra juzgo, yo con mi palabra traigo justicia, porque el evangelio, lo que aparece en los evangelios es la verdadera justicia de Dios. Y entonces nosotros, ¿qué predicamos? La verdadera justicia de Dios. Traemos la enseñanza de Dios. Entonces somos una extensión de esto. ¿Qué pasó cuál fue el consejo que Dios le dio a Moisés? Que Jetro le dio a Moisés. Moisés, tú tienes las palabras de Dios, instrúyeselas y extiéndeselas al pueblo. Y entonces Jesús es lo mismo que hizo. Trajo la palabra de Dios y nos la dio a su pueblo. Ahora, el siguiente punto, ¿cuál es? No nada más vas a hablar. Ahora, tus delegados van a impartir justicia. Tus delegados van a impartir justicia. Nosotros, mi hermano, los creyentes, la iglesia es una impartidora de justicia dentro de la iglesia. La disciplina de la iglesia se desarrolla a través de la iglesia, a través de sus ministros. Dios nos ha llamado a nosotros a ejercer justicia dentro del mismo pueblo. Buscar que la iglesia sea justa y dentro de nuestra comunidad establezcamos justicia. Somos una extensión de esto. Cristo nos ha delegado, así como Moisés le delegó a algunos, Cristo nos dejó este trabajo a nosotros. Por eso Cristo ordenó a sus apóstoles. Y dice Efesios, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y a veces pensamos que nada más el ministerio ha sido para que instruyamos, porque dice Efesios, para toda buena obra. Pero esas buenas obras incluyen las obras de justicia. Cuando hablamos del evangelio e instruimos a la iglesia, no le estamos nada más dando lecciones bíblicas para que usted sienta bonito. Le estamos enseñando justicia. Algo que debemos orar, hermano, es que Dios realmente fortalezca la justicia dentro de su pueblo y en el corazón de sus ministros.
Que cuando hablemos, hermanos, la palabra de Dios y hablemos el evangelio, se encienda el fuego en nosotros, hermano, de que la justicia de Dios se manifieste. Recuerde, no estoy hablando del juicio. Una cosa es juicio y otra cosa justicia. Una cosa es justicia y otra cosa condenación. Cuando no hay justicia, viene condenación, viene juicio. Pero hoy estamos hablando de la justicia de Cristo. Porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el que vive por fe? El justo. ¿Y quién es el justo? El que hace justicia. Hay dos cosas de lo cual nos habla el justo. El justo es el que hace justicia, pero en Cristo el justo es el que ha sido justificado por medio de la fe. Y como ha sido justificado por medio de la fe, ahora camina en justicia y en fe. Porque el justo vivirá por la fe. Y el evangelio, mi hermano, es un medio a través del cual nosotros hablamos y ejercemos justicia. Versículo 21. Ponga su atención en el versículo 21. El consejo fue este: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces. ¿Qué le instruyó Dios a Moisés? Que escogiera hombres capaces. Y entonces, había de haber dos cosas. Había de tener gran cuidado en la elección de personas a quienes les había de encomendar este cargo. Habían de ser varones de virtud. Dios le encargó, Jetro le encargó a Moisés, y fue instrumento de Dios para decirle a Moisés cómo debe hacer eso, de buscar hombres capaces que se convirtieran en los jueces de Israel, extender o delegar la responsabilidad que tenía Moisés. Ser un juez no es cualquier cosa, mi hermano. Juzgar no es cualquier cosa. Y esto es por eso que siempre le he aconsejado lo siguiente: nunca le cuente sus cosas a cualquier persona, o busque mediar con cualquier persona. Es decir, cuando usted tiene un conflicto, tiene que tener cuidado a quién le va a platicar el conflicto para que le ayude. Le voy a poner un ejemplo: conflicto matrimonial. Si usted se va con la suegra o el suegro, no es un buen juez, no es un juez imparcial. Usted necesita un juez, alguien que le ayude a darle consejos del problema que usted tiene. Nunca se le aconseja que en un problema matrimonial vaya con la mamá. Si usted tiene un problema matrimonial y va con la mamá, va a poner a la mamá en contra de su esposo. Que la mamá o el esposo le cuenta a su mamá: es que fíjate que mi esposa, va a poner a la mamá en contra de la esposa. Porque las mamás cuidan y quieren mucho a sus pequeños muchachitos, bigotones. Y los consienten todavía. A lo mejor hay momentos donde tiene que ir con un consejero, con un pastor, por eso Dios levanta ¿qué? Líderes. Dios ordena quien ayude, y tienen que ser gente especializada, gente que conozca, gente que sea una bendición para usted y no un estorbo. No le cuente a su amiga la chismosa. Por eso cuando tú escoges un legislador, cuando tú escoges a alguien que va a juzgar en una situación, tienes que buscar características. Por eso es que, mire, mi hermano, la iglesia es un instrumento de Dios y un escenario ideal de Dios para que usted viva una buena vida, y por eso la iglesia tiene que orar porque Dios ordene buenos ministros. Porque, hermano, van a venir con nosotros problemas que a veces no sabemos ni cómo resolverlos, pero que Dios nos dé sabiduría. Y esa es la responsabilidad que tenemos los ministros, de estar preparados para poder darles un buen consejo. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés, Jetro le está diciendo a Moisés: mira, estas son las características, deben ser capaces, porque para el juicio y para tomar buenas decisiones necesitan ser capaces, hombres de virtud. Un hombre de virtud es un hombre que está capacitado, que es competente, que no es un ignorante, es una persona que se instruye, es una persona que estudia, es una persona que conoce, una persona de sabiduría. Tiene la cabeza clara y el corazón firme para poder ser un buen juez. La siguiente característica es que debe ser hombre piadoso.
temeroso de Dios. Dice, busca hombres temerosos de Dios, hombres que son limpios de conciencia, que no se atreven a cometer ninguna vileza, aun cuando podrían hacerla sin ser descubiertos, porque habían de juzgar situaciones con los pobres. Había pobres que iban a traer sus causas delante de ellos. Y Dios estaba en contra de aquellos que juzgaban mal y que le daban el favor al rico por ser rico y hacían quedar mal al pobre por ser pobre. Por eso necesitaban tener temor de Dios. Deberían ser hombres íntegros y de honestidad, es decir, debían ser varones de verdad. Para una noble y generosa labor, deberían menospreciar las riquezas materiales, es decir, aborrecer la avaricia. No eran hombres que iban a pedirles soborno a las personas para hacerles un favor. Es un perfil muy difícil de encontrar. Pero por eso, mi hermano, la iglesia es el lugar ideal en donde sí se puede llevar a cabo ese perfil y donde hay que buscarlo. No quiere decir que todos estamos ahí, pero deberíamos estar. 1 Timoteo 3. Es un tema muy amplio, es un tema importante, por lo cual no quiero dejar pasar lo que Pablo le recomienda a Timoteo, porque es el mismo consejo que le da Jetro a Moisés. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 11. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Un obispo es un pastor, es un maestro, es un líder en la iglesia. Así que el obispo debe ser intachable. Fíjese, le da características muy semejantes. Intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos, estos son los que sirven, que no son pastores, que no tienen una función de liderazgo principal, pero tienen una función de servicio en la iglesia. Dice, igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aquello que leímos en Éxodo es cómo debía funcionar la impartición de justicia en el pueblo de Israel en el desierto, en el pueblo de Dios. Pero lo que vemos aquí es cómo debe funcionar la iglesia. ¿Y cómo está enseñando que debe funcionar la iglesia? Con líderes, con hombres y mujeres. Fíjese, aquí no menciona a un pastor, sino menciona hombres y mujeres que tienen diferentes funciones pastorales y funciones de servicio, que son los diáconos. En la iglesia tenemos que funcionar, hermano, todos juntos en armonía. ¿Cómo? Con un carácter. ¿Qué busca la iglesia y qué buscamos, hermano, los pastores cuando enseñamos, cuando instruimos a la iglesia, cuando los instruimos a ustedes para la obra del ministerio? Que cada uno de ustedes pueda tener estas características de integridad, que uno mismo las viva
y que cada uno de los que estamos aquí las tengamos, porque de esa manera vamos a poder hacer la obra de Dios y podamos ser lo que aquí dice Pablo, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay forma de ser columna y fundamento de la verdad si no es a través de la justicia. Jetro le dice a Moisés: mira, Moisés, este es mi consejo, pero hay algo muy grande, lo llamo grande en la vida de Jetro, que se encuentra en el versículo 23. Regrese a Éxodo 18:23. Algo muy grande y vital. Le dice: si pones esto en práctica, fíjate, yo, Jetro, te doy este consejo, y fue un consejo divino y un consejo sabio. Por eso Dios no dijo que no dijo nada. No le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué le hiciste caso a tu suegro? Él es un hombre. Por eso, mi hermano, hay hombres que Dios nos manda para que nos den buenos consejos. Y mire lo que dice, pero ¿qué corazón tenía Jetro? Le dijo: si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, y Dios, o sea, no le está diciendo: mira, este es mi consejo, pero deja que Dios te lo ordene. Y dice que él lo hizo, Moisés lo hizo, lo puso en práctica. Quiere decir que Dios lo ordenó. Pero vea el corazón de Jetro: si Dios te lo ordena. Cuando usted le dé un consejo a cualquier persona, sobre todo si usted le da si usted se da cuenta, a veces los ministros necesitamos que nos digan, nos den consejos. Hay algo que usted tiene que hacer como Jetro. Y si Dios te dice, es un acto de humildad para decir: si no lo haces, entenderé que eres tú el que Dios ha llamado y que es Dios el que no te está diciendo que no. Este es mi consejo. Pero si Dios te lo dice, Dios esté contigo. ¿Sabe? Porque si Dios, muchas veces yo he detectado, hay gente que habla conmigo y sé que es de Dios. Y a lo mejor usted se ha frustrado muchas veces porque usted dice: me ignoró el pastor. No lo ignoré a usted, pero es que también tenemos que preguntarle a Dios. No se desanime, hermano, de dar consejos. No se desanime de dar una propuesta, pero tenga la humildad de Jetro. Y si Dios te lo ordena, será una bendición. ¿Por qué? Porque podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Es decir, esto es lo que veo. Y mire, definitivamente Jetro sabía lo que le decía Moisés. Jetro había oído lo que Dios había hecho. Jetro sabía que Dios estaba con Moisés. Oiga, yo no le hubiera dado un consejo a Moisés. No me sentiría capaz de darle un consejo. En mi persona, hermano, yo no soy una persona que anda aconsejando a un montón de gente. Y más cuando yo la veo en un nivel alto. Porque yo creo que esa gente debería darme consejos a mí. Pero Jetro, imagínense, ¿cuál era la estatura de Moisés? Jetro ya había entendido la estatura de Moisés, pero llegó con un corazón humilde a darle un consejo a su yerno. Era su yerno, y claro, lo sirvió. Moisés sirvió a Jetro durante 40 años. Y Jetro entendió el corazón que tenía Moisés. Y llegó Jetro no a darle órdenes, sino a decirle: ¿y si Dios? Reconoció en Moisés la autoridad que Dios ya le había dado. ¿Y qué pasó? Trajo bendición Jetro. Fue una bendición Jetro. Por eso, mi hermano, déjeme decirle que nos necesitamos unos a otros. Yo lo necesito a usted. Yo lo necesito a usted. Pero nos necesitamos humildes unos a otros. Usted necesita un pastor humilde, pero el pastor necesita ovejas humildes. Nos necesitamos unos a otros que estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Véanlo en Jesús. Cuando escogió a sus 11 discípulos, ¿qué hizo? Le habrá preguntado al jefe de la sinagoga: a ver, ¿a quién conoces que sea bueno? Dice: pasó toda la noche orando. Y después de pasar toda la noche orando,
escogió a sus discípulos: Pedro, Juan, Andrés. Los 12 discípulos no nacieron, hermano, de la noche a la mañana, fueron una designación divina. Dios nos ha llamado como siervos y colaboradores en el reino a seguir a Cristo y luchar por la justicia. Los requisitos son definidos con santidad en la Escritura para hacer de la iglesia un lugar donde la santidad de Dios manifieste su justicia. Y esto se hace con seres humanos comunes y corrientes, pero ordenados por Cristo, formados por el Espíritu Santo. Mi hermano, si entienda esto, somos seres humanos y con ellos Dios se va a glorificar. No se sienta menos, no se sienta incapaz. Usted y yo juntos vamos a hacer la obra de la iglesia, vida en Cristo. No porque seamos capaces, no lo somos, sino porque Dios nos ha llamado a este lugar, a este tiempo, para poder hacer su obra. Y el Señor se va a glorificar. Hermano, yo lo necesito. Nuevamente quiero expresarle eso. Yo lo necesito a usted. Yo necesito que usted tenga confianza. Yo necesito, hermano, que tengamos una buena amistad. Necesitamos estar unidos para hacer la obra de Dios. Porque recuerda esto, no estamos haciendo nuestra obra, estamos siendo una extensión de lo que aquí le expliqué, de que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, aquellos apóstoles que nos dejaron la Escritura, que nos enseñaron la palabra. Y hoy, hermano, ¿en quién está la labor? En los que estamos compartiendo la palabra, supervisando a la iglesia para que haga la obra del ministerio y el trabajo que conjunto tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en medio de su pueblo y podamos ser una bendición para nuestras propias familias y para el mundo. Y por eso, mi hermano, sepa, yo lo tengo claro, yo no lo puedo hacer solo y no lo voy a hacer solo. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que nos levanten las manos y necesitamos que unos vayan a pelear. Necesitamos mandar a unos, no tiene que estar el pastor ahí, ustedes van a estar, tienen que estar ahí. ¿Sí? Cada uno tiene que tomar su lugar porque Dios necesita líderes. Hermano, pídele al Señor que Dios lo levante como uno de ellos.